Hola, este video muestra cómo podemos resolver la segunda parte del problema del enunciado, que corresponde al mismo reactor en el cual ocurren las mismas reacciones antes mencionadas, pero ahora cuando tenemos un conjunto de unidades que interactúan entre ellas para intentar maximizar la recuperación de una materia prima determinada y al mismo tiempo eliminando el compuesto indeseado. Partamos entonces leyendo la descripción del proceso. Dentro de las mejoras que se están evaluando para el sistema reaccionante, que aparece acá, que ya resolvimos, se ha considerado implementar un sistema de separación a la salida del reactor, el cual es este que aparece acá, este 1. Puesto que el peso molecular del compuesto D es el doble del resto, si recordamos la expresión era de la tercera reacción era 2A para dar D, es el doble entonces del peso molecular del compuesto A, B y C. Se propone implementar un sistema que permita separar por tamaño las moléculas. Mediante este sistema entonces pretendemos remover la mayor cantidad del compuesto D por el fondo del equipo, o sea, por acá abajo va a haber una corriente que está rica en compuesto D, puesto que está separando por peso molecular, mientras que el remanente saldría por el tope y entonces diremos que la corriente F4 será una corriente que es rica en A, B y C. Sin embargo, igual puede salir algo de D, así que lo vamos a poner un poco más pequeño acá. Lo mismo acá, en F3. Es una corriente que es rica en D, pero esperamos que la separación no sea perfecta y entonces también podría salir A, B y C, pero en menor cantidad. De acuerdo al estudio que se ha realizado, el sistema de separación permite obtener por el fondo de E1, es decir, por F3, el 80% de la cantidad de D junto con el 20% de A, B y C que ingresan. O sea, podemos decir que esta cantidad de D que está en la corriente F3 corresponde a 0,8 de la cantidad de D que había en el flujo 2. Y lo mismo entonces con A, B y C, o sea, sería 0,2 por F, A, B y C de la corriente 2. Adicionalmente, se sabe que el flujo total que sale por F3 es un 15% del flujo que ingresa, o sea, del F2. Eso quiere decir entonces que tendremos una relación, y esa relación tiene que ver con la concentración total del sistema de separación, y que básicamente nos indica que el F3 sería equivalente a 0,15 del flujo F2. En general, en sistemas de separación, como los que estamos analizando, es necesario conocer relaciones extra, aparte de los balances de materia y energía, que nos permitan relacionar las corrientes de salida. En el caso, por ejemplo, de una columna de destilación, esas relaciones podrían ser relaciones de equilibrio, y en este caso en particular son relaciones empíricas que nos dicen que hay un determinado porcentaje que está saliendo por el tope y el otro está saliendo por el fondo. Si ustedes, por ejemplo, utilizan el software SuperPro, observarán que esto que podría ser una centrífuga necesita también esta información, y eso se llama razón de concentración. De la descripción del proceso anterior, sabemos que entonces por acá estamos intentando eliminar la cantidad de producto indeseado D. Y bueno, como esta es una corriente que tiene materias primas A y B que no han reaccionado en conjunto con la materia prima, o sea, el producto de interés C, el cual es necesario obtener, la idea entonces es intentar evaluar la posibilidad de recircular parte de esta corriente, es decir, utilizar un punto de separación acá, de tal forma de una parte retornarla al reactor con la idea de utilizar A y B que no ha reaccionado, y el resto sacarlo por este punto de separación con la idea de obtener entonces el compuesto de interés C. De esta forma entonces ahora estaremos interesados en la producción de C, pero ahora en la corriente F6. Tomándose en cuenta entonces, nos piden primero simular el sistema de la figura 2 que aparece acá y graficar cómo cambia la producción de C en función de la tasa de reciclo. ¿Cuál es la tasa de reciclo? Aquella que puede variarse entre un 0 y un 50% respecto al valor del flujo F4. Entonces, básicamente lo que podemos identificar de ahí es que el reciclo, que podemos verlo acá con el flujo F5, tiene una tasa de cambio que podemos modificar. O sea, vamos a poner acá que aquí hay una válvula, y esa válvula que está acá se puede modelar de acuerdo a una ecuación que podemos definir un factor eta, que será la tasa de reciclo, el cual va a estar definido como el flujo de F5 partido por el flujo de F4, y el cual podrá variar entre un valor de 0 y 0.5, es decir, entonces podemos modificar la corriente F5 entre un 0 y un 50% del valor de F4. Para eso entonces también nos indican que tenemos que utilizar el flujo de refrigerante que ya obtuvimos en el video anterior, en la actividad anterior, y también nosotros sabemos que está completamente determinado el flujo 1, es decir, conocemos sus concentraciones, sus flujos y sus temperaturas. De esta forma entonces podemos intentar obtener
un problema que nos permita simular este diagrama de procesos y a partir de esta simulación del diagrama de procesos poner una explicación a los resultados que se obtienen. Por lo tanto, si queremos obtener un modelo que pueda ser simulable y que permita evaluar cómo se puede maximizar la producción del compuesto C en la corriente F6, entonces proponemos el siguiente diagrama de trabajo donde identificaremos cuáles son los grados de libertad o variables de decisión del proceso, identificaremos también los parámetros que describen el proceso y entonces lo que haremos será proponer una metodología de simulación de qué cosa, de un diagrama, y en esta simulación del diagrama lo que obtendremos es el X del diagrama solución. Vamos entonces a aplicar un método de simulación de diagramas de proceso y este X del diagrama de solución estará compuesto por varias incógnitas que obtendremos mediante este método de simulación, en las cuales por ejemplo estarán las incógnitas relacionadas con la corriente 5, las que están acá, también obtendremos las incógnitas de la corriente 7, también de la corriente 2, de la corriente 3 y 4. Y por último obtendremos la de la corriente 6, que es la que nos interesa para obtener la producción. Y este diagrama de simulación que haremos, notaremos que dentro de los grados de libertad o variables de decisión del proceso dentro de ellos se encontrará la variable tasa de reciclo, ese eta que aparece ahí. Y entonces, para cada tasa de reciclo que nosotros nos podemos dar, conocidos entonces las entradas en F1 y los flujos de refrigerante del reactor, la idea entonces es simular este modelo completo de diagrama de procesos, obtener el X6, que será entonces aquel que nos entregue la producción, y si nosotros repetimos esta simulación para distintos valores de eta, o sea, vamos a tener acá un eta, por ejemplo, igual a 0, y acá un eta igual a 0.5, y para distintos valores que están acá, y graficamos entonces la producción de C en 6, eso quiere decir entonces el F6 multiplicado por el C del compuesto C, la concentración del compuesto C en la corriente 6, entonces lo que obtendremos probablemente será una simulación acá, otra simulación acá, algo como esto, y entonces lo que observaremos es que si graficamos vamos a ser capaces de encontrar la tasa de reciclo eta que maximiza. O sea, vamos a encontrar la mejor tasa de reciclo para este problema, tomando en consideración que ya definimos el flujo de refrigerante a la entrada y también que conocemos las condiciones de entrada del proceso. Si queremos entonces obtener la simulación de este diagrama de proceso, es decir, esto que está acá, lo primero entonces que tenemos que considerar es que es necesario modelar cada unidad, o sea, es necesario primero obtener el modelo FD para luego proponer una simulación. C-1 que está acá, recuerden que para nosotros implica simulación. Y para poder simularlo vamos a tener que hacer un análisis de grados de libertad al proceso y solamente podremos llegar a esta cajita que representa la simulación teniendo un modelo de cada unidad y al mismo tiempo haciendo un análisis de grado de libertad, el cual tiene que ser 0. Eso implica entonces que tenemos que identificar cuáles son las variables de decisión del proceso y cuáles son los parámetros del proceso. Y una vez que tenemos eso ya identificado, pasaremos a la tercera etapa donde definiremos el método que vamos a utilizar para resolver este sistema de ecuaciones, el cual podrá ser ya sea secuencial o simultáneo. Y en ambos casos, para el método secuencial o simultáneo, tendríamos el mismo diagrama, puesto que este diagrama lo que representa es una simulación. Recordamos que esa simulación puede ser algebraica, un despeje o numérica, dependiendo de la complejidad del modelo que queremos resolver. Partamos entonces por modelar cada una de las unidades y hacer un análisis de grados de libertad para cada una de esas unidades, de tal forma de ir identificando si es que con los datos que tenemos podemos llegar a grados de libertad 0. Podemos partir modelando cualquiera de las unidades que componen el diagrama de flujo y de manera arbitraria partiremos con el punto de mezcla. ¿Qué sabemos nosotros? Si nosotros queremos evaluar la producción del compuesto C por la corriente 6, sabemos primero que tenemos que modelar el reactor y por lo tanto tenemos que aplicar las ecuaciones que revisamos en el video anterior. Y por lo tanto entonces tenemos que identificar al flujo 7. ¿Cómo identificamos el flujo 7? Necesitamos conocer su flujo total, necesitamos conocer su composición y necesitamos conocer también su temperatura. Puesto que si recordamos el modelo del CSTR del video anterior, esos eran datos para que los grados de libertad en este sistema fuesen 0. De esta forma, entonces, si queremos conocer el flujo total de F7, entonces tenemos que plantear un balance de materia total en este punto de mezcla y sabemos entonces que los flujos que ingresan, el F1 más el F5
menos el F7 es igual a 0. Noten que hemos prescindido de utilizar la densidad, pero debiésemos haberla agregado acá, acá y acá, puesto que los balances son en masa y no son volumétricos, y luego haberla eliminado puesto que estamos con un supuesto que los sistemas son diluidos y de propiedades constantes. Entonces, el siguiente paso sería hacer un balance de materia por componente, que básicamente lo que diría es que lo que entra de cada compuesto, vamos a poner CJ1, que sería la composición del compuesto J en la corriente 1, más el F5 por lo que entra por la corriente 5, CJ5, menos lo que sale, F7 por el CJ7, va a ser igual a 0, y eso lo vamos a plantear para A, B, C y D. Necesitamos conocerlo, puesto que necesitamos saber la composición de los compuestos de entrada al reactor. Y por último, en el balance de energía será bastante similar. Tendremos entonces un flujo de entrada por una densidad por un C sub P por un T1 menos T de referencia, más la energía que ingresa ahora por el flujo 5, que sería algo similar al caso de F1, T de referencia, y lo que sale del punto de mezcla, en este caso sería el F7 por el ρ por el C sub P, T7 menos T de referencia, y eso va a ser igual a 0, y aquí notamos que también podemos eliminar los términos que son constantes debido al supuesto de sistemas diluidos. ¿Cuántas ecuaciones planteamos para este sistema? Planteamos un balance de materia, 4 balances de materia por componentes y un balance de energía. Hagamos ahora el análisis de grados de libertad para este modelo. Tenemos como variables que acabamos de definir las variables que serían el F7, el CJ7 y la temperatura 7, y aparte tendríamos el F5, el CJ5 y la temperatura 5, y también como variable aparece el F1, el CJ1 y el T1. Notar que las variables CJ5, CJ7 y CJ1 son vectores de 4 componentes porque están definidas para A, B, C y D. Es decir, entonces que este número de variables es igual a 6, este es igual a 6 y este es igual a 6. Por efectos de notación, vamos a definir que esto se puede representar con un x7 y correspondería a las variables relacionadas con el flujo 7, y esto va a ser x5. Uno lo vamos a dejar en stand-by por mientras, porque como podrán sospechar, van a ser datos al final, puesto que están relacionados con esta corriente la cual está completamente definida. ¿Qué ecuaciones hemos planteado? ¿Cuántas son ellas? Tenemos un balance de materia, 4 balances de materia por componente y un balance de energía. Es decir, hemos planteado 6 ecuaciones. Si hacemos el análisis de grados de libertad, entonces tendríamos que el número de variables serían 18 menos 6 ecuaciones, nos quedaría un total de 12 grados de libertad. ¿Qué significan estos 12 grados de libertad? Que de las 18 variables que habíamos definido acá, 6 de ellas quedaron definidas mediante las ecuaciones que ahí aparecen, puesto que nuestro objetivo era describir la corriente 7, puesto que es la que ingresa al reactor. Entonces diremos que estas corrientes, estas incógnitas que están acá, fueron descritas utilizando las ecuaciones que ahí aparecen, y entonces estas 12 variables que quedarían por definir estarían relacionadas con el x5 y aparte con las variables relacionadas con la corriente 1. Vamos a llamarle las variables relacionadas con la corriente 1 como un U1. ¿Por qué un U1? Porque nosotros sabemos que la corriente 1 está completamente definida. Entonces tenemos como datos 6 asignaciones que son aquellas que describen el flujo total, 1, las composiciones, 4, y la temperatura, 1. De esta forma, entonces, el análisis de grados de libertad en esta parte serían las 12 anteriores menos los 6 datos igual a 6, y esos 6 variables que quedarían por definir serían las variables relacionadas con x5, que recordamos son flujo 1, composición 4 y temperatura 1. Ahí entonces están las 6 variables que quedan por describir para este modelo. Siguiendo en el orden del flujo, nos tocaría ahora entonces plantear el modelo del CSTR, y básicamente es lo mismo del modelo anterior, con la única diferencia que en vez de ingresar F1 ahora está ingresando F7, y F7, recordamos, está relacionado con las variables X7 que serían el flujo total, las composiciones y la temperatura. Adicionalmente, podemos indicar que aquí ya hemos reemplazado la relación que el flujo de ingreso es igual al flujo de salida, porque sus propiedades se mantienen constantes. Y también tenemos que acordarnos que acá existe un sistema que, si es que conocíamos las entradas, es decir, si es que conocíamos el TRIN, si conocíamos el FRIN, si conocíamos las
propiedades de 7, teníamos grados de libertad 0, recordando que existían ciertos reemplazos que se pueden repasar o volver a ver en los videos anteriores, los cuales estaban relacionados con las cinéticas, con el QR y con las constantes cinéticas que aparecen de manera implícita acá en los valores de R. De esta forma, entonces, diríamos que las variables adicionales de este modelo de CSTR serían las que están relacionadas con las salidas, es decir, estarían relacionadas con el CJ,2. No aparece F2 porque sabemos nosotros que el supuesto anterior decía que F7 es igual a F2, por lo tanto lo reemplazamos de inmediato y no aparece explícitamente en el modelo. La otra variable adicional que aparece es T2, que aparece ahí, que va a ser una variable nueva, y también aparece la temperatura TR out. Estas tres serían las condiciones de salida. Esta sería la temperatura TR out que aparece acá, y aparte sabemos del video anterior que también aparece como variable nueva, variable adicional en este análisis de grados de libertad, el FR_in y el TR_in, los cuales sabemos que van a ser datos para nuestro sistema. Como ecuaciones adicionales tenemos 1, 2, 3, 4 balances de materia, un balance de energía al fluido de proceso que está igualado a 0 y un balance de energía al fluido refrigerante. Tenemos 6 ecuaciones adicionales y entonces nuevamente vamos a definir una variable que nos permita acortar la nomenclatura, le vamos a llamar a esta x2 y tomando en cuenta que aquí también aparece un término del refrigerante, vamos a poner x2 para estas dos que están acá, y cuando nos refiramos también al x2 más la temperatura de salida del refrigerante, vamos a poner T2,R. T2,R entonces tiene 4 composiciones, una temperatura y otra temperatura, tiene 6 variables, y aparte tenemos como variables extra que aparecen en este sistema las dos variables del flujo de entrada, por lo tanto tenemos 8 variables adicionales, tenemos 6 ecuaciones. Haciendo nuevamente el análisis de grados de libertad, sabíamos que inicialmente teníamos 6 grados de libertad que estaban relacionados con la corriente F5 con sus incógnitas, y a esto tenemos que agregarle las nuevas variables adicionales que serían 8 que están divididas. De inmediato podemos hacer la división en el x2r, que son 6, y los valores de FRin y TRin, que son 2, están acá, y tenemos como ecuaciones 6. Es decir, tenemos ahora grados de libertad 8. Nos preguntamos ahora cuáles son estas 8 variables que quedan sin describir. Teníamos en este caso sabemos que planteamos estas 6 ecuaciones que acá aparecen con el objetivo de describir el x2r, por lo tanto podemos decir que estas se han eliminado, y entonces nos quedaría las 6 relacionadas con el x5 que están siendo heredadas respecto al modelo anterior, y estas dos variables extra que aparecen acá, que son las condiciones de entrada, las cuales sabemos que por datos estos valores están dados, por lo tanto tenemos datos 2, y entonces sabemos que los grados de libertad van a ser 6, que representan el valor de el x5 que lo venimos heredando del modelo anterior. Sigamos ahora con el modelo al separador E1, de tal forma de modelar completamente el diagrama de procesos. Sabemos que el separador podemos modelar utilizando balances de materia total, porque tenemos que conocer el valor de F5 y para eso necesitamos el valor de F4, y básicamente si es que ya hicimos los balances de materia en el reactor, entonces podríamos partir con esta ecuación que nos va a permitir describir los flujos totales, asumiendo nuevamente que las densidades son constantes y se pueden sacar, se pueden simplificar. Tendríamos entonces que el F7, que es igual, acordémonos, al F2, que está acá, esos dos son iguales porque las composiciones no afectan a las propiedades del fluido y aparte la temperatura tampoco lo hace, entonces sería el F7 y eso menos lo que sale, que sería el F4 menos el F3, y eso sería igual a 0. Y si hacemos también balance de materia por componente, lo necesitamos porque necesitamos conocer las composiciones que van por el tope del extractor, tenemos entonces que para cada uno de los 4 componentes podemos plantear que F7 por CJ7 menos F4 por CJ4 menos F3 por CJ3 es igual a 0 para J, que va a ir a B, C y D. Planteamos entonces 4 ecuaciones acá y una ecuación acá, y vamos a plantear una especie de balance de energía. Realmente no es necesario llamarlo así porque como es un punto de separación y no conocemos nada, diremos entonces que el sistema es isotérmico. Eso quiere decir que la temperatura de 2 va a ser igual a la temperatura de 3 y va a ser igual a la temperatura de 4. Acá tenemos 2 ecuaciones más.
Haciendo ahora el análisis de grados de libertad en este modelo, tendríamos que las variables que aparecen adicionales a las que ya teníamos antes, sería esta variable x4 que está compuesta por flujo total, 4 composiciones y la temperatura del flujo 4, y la variable x3 que es análogo para la corriente 3. Es decir, tenemos entonces que variables adicionales, tenemos 12 variables adicionales, 6 por cada x que aparecen ahí. Ecuaciones adicionales, en este caso tenemos 6 que son los balances de materia total, el balance por componente, y aparte tenemos estas dos relaciones que están acá, o sea, sería 6 más 1, serían 7 expresiones, y de esta forma entonces nos quedaría el análisis de grados de libertad. Los 6 que vienen relacionados con el x5, más las 6 variables relacionadas con x4, más las 6 variables relacionadas con x3, ahí van las 12 que acabamos de definir, menos las ecuaciones adicionales que serían 7, lo que daría un total de 11 grados de libertad, de los cuales sabemos que 6 de ellos están relacionados con esta variable que se va heredando desde el primer modelo, y las otras 5 variables que quedan por definir estarían relacionadas con propiedades que definen x4 y o x3. Considerando que hay 5 variables que quedan por definir, vamos a poner acá que hay 5 de estas variables que quedan por definir, de manera arbitraria vamos a decir, y es arbitrario completamente, mediante los balances de materia total y balance de materia por componente, que aquí hay 5 ecuaciones más esta relación que aparece acá, somos capaces de describir completamente el x4. De esta forma entonces el x3 quedaría por definir, considerando, eso sí, que la temperatura 3 estaría definida por esta ecuación. Por lo tanto, nos faltarían ecuaciones para definir el F3 y el CJ3. Y entonces las relaciones adicionales que utilizaremos, puesto que este es un sistema de separación y generalmente necesitamos esas relaciones adicionales, que como habíamos dicho al principio de este video, si fuese una columna de destilación, por ejemplo, tendríamos que ocupar los equilibrios. En este caso, la relación adicional está dada por la razón de separación de este separador por peso molecular, y dice básicamente que la cantidad que sale por la corriente 3 es a un porcentaje respecto a la cantidad que ingresa por la corriente 2, o en este caso la corriente 7, que recordemos que son equivalentes. Vamos a poner acá F7, pues son equivalentes, como habíamos dicho, y este porcentaje sería para el caso de A, B y C, de acuerdo al enunciado, un 20%, y para el caso del D sería un 80%. Y la relación adicional que nos falta, puesto que acá tenemos 4 ecuaciones, la relación adicional que nos falta es la relación de concentración, que nos dice que el F3 corresponde a un 15% del F2. Si observamos, no hay variables adicionales, estos son parámetros que están acá, el alfa sería parámetro, y por lo tanto los grados de libertad de este modelo quedarían los 6 que habían antes, más los 5 que quedaban por describir, menos las 5 relaciones que acabamos de plantear, y entonces los grados de libertad serían 6 y estarían relacionados con las incógnitas de la corriente F5 que heredamos a partir de los modelos anteriores. Y por último, el modelo a la purga AS1 que aparece acá, lo podríamos plantear primero con el balance de materia total, que nos entregaría una ecuación, balance de materia por componentes, que nos entregaría en este caso una relación que es lógica si es que este es un punto de separación, que dice que las composiciones son iguales en las corrientes de salida. Entonces podríamos decir la composición en 5 y la composición en 6 son iguales, puesto que tenemos 4 compuestos, estos son 8 relaciones. Y finalmente el balance de energía también, entre comillas, nos diría básicamente que la temperatura de salida de ambos corrientes es igual a la temperatura de entrada. Acá hay 2 relaciones más, y entonces podríamos plantear en el análisis de grados de libertad, identificando que las variables adicionales que aparecen serían las relacionadas con el X6, es decir, el F6, CJ6 y T6, o sea, tenemos acá 6 variables extra, y no existen más variables extra que aparecen, porque T5 apareció en el modelo del punto de mezcla, el F5 también, y el valor del CJ5 también. De esta forma entonces las variables adicionales que tiene este modelo son solamente 6, las ecuaciones adicionales que tiene este modelo serían balance de materia, que sería 8 relaciones entre las composiciones y 2 relaciones entre las temperaturas, es decir, en este caso tenemos 11 ecuaciones adicionales, entonces tendríamos que los grados de libertad serían los 6 que se vienen arrastrando desde el primer modelo, más las 6 variables nuevas que aparecen que están relacionadas con el X6, y menos las 11 ecuaciones adicionales que acabamos de plantear, lo que da un total de grados de libertad 1. Este grado de libertad 1 podríamos identificarlo de la siguiente forma. Hemos planteado
los balances de materia por componentes para las 4 composiciones de la corriente 5 y las 4 composiciones de la corriente 6. Entonces podemos decir que de las 6 variables que aparecen como adicionales, esas quedan definidas por esas relaciones. Con respecto a F6, podríamos suponer que el balance de materia total nos permitiría describir F6, por supuesto si se conoce F5, pero podría ser ese el caso. Entonces esta ecuación fue planteada con ese objetivo y de este, comillas, balance de energía, podemos definir una relación para T6 a partir de una variable que ya fue cuantificada. De esta forma, entonces, estas 6 variables ya están definidas y utilizamos 6 de las 11 ecuaciones que ahí aparecen, entonces nos quedan solamente 5. Ahora vemos que el X5, que viene de estos grados de libertad que están acá, corresponden al F5, CJ5 y T5. La relación de temperaturas permite describir T5 a partir de una variable ya definida, por lo tanto podemos eliminarla de este lugar. Esta relación de composiciones permite relacionarla con composiciones que ya están definidas, o sea, eso ya está definido, y por lo tanto entonces este 1 podría ser el flujo 5. Pueden notar que si hubiésemos hecho el supuesto inverso, en vez de haber definido de acá F6, hubiésemos definido F5, este F5 tendría que ser F6, pero va a ser exactamente lo mismo. Y ahora vamos a utilizar la información extra del problema que nos dice que nosotros tenemos la posibilidad, la libertad de modificar la tasa de reciclo con un factor eta, y nosotros sabemos que ese factor eta, que se mueve entre 0 y 0,5, está definido como el flujo 5 partido por el flujo 4. De esta forma tenemos como ecuación adicional 1, como variable adicional 1, que es el eta, y como dato, que es eta. De esta forma entonces los grados de libertad finales sería 1, que es el F5 que queda por describir, más el valor de eta, que sería una variable extra, menos el dato, menos la ecuación, va a ser igual a 0. De esta forma entonces el modelo del diagrama de procesos tiene grados de libertad 0 y podría ser simulado. Como resumen de esta parte del video, entonces tenemos un modelo que está compuesto de 4 subsistemas para el punto de mezcla, para el CSTR, para el separador molecular y para el punto de separación, el cual tiene en el primer caso 6 ecuaciones en el segundo, 12 y 12, lo que entonces nos da un total de 36 ecuaciones, y tenemos entonces como incógnita 6 que están relacionadas con el flujo 5 que está acá, 6 que están relacionadas con el flujo 7, 6 que están relacionadas con el flujo 2 y con la temperatura de salida, por eso es F2,R como habíamos dicho antes, 6 que están relacionados con el F3, 6 que están relacionadas con el F4 y 6 que están relacionadas con el F6, lo que nos da en total 36 variables, y entonces sabemos que el sistema tiene grados de libertad 0, considerando que mis variables de decisión del proceso estarán dadas por las características de F1, por las características del flujo de refrigerante y por la tasa de reciclo, las cuales deberán ser definidas para que podamos simular este sistema. Para la simulación hay 2 caminos a seguir, uno es el secuencial y el otro es el simultáneo. El secuencial lo veremos en el siguiente video, y en el caso del simultáneo lo que haremos es dejarlo de tarea y estaré disponible a contestar sus dudas respecto a esa aplicación. Nos vemos entonces en el siguiente video con la resolución del método secuencial.